segundito, pongo a grabar. Bien, ahora sí. Se está grabando la sesión y empezamos a compartir en esta sesión ya 17. Empiezo a compartir. Bien, lo que empezábamos hoy como tema 8, ¿vale? Nos encontramos aquí con lo que conocemos como la programación de aula. Espérate que se me ha ido el chat y no quiero dejaros en ningún momento. Os iré haciendo algunas preguntas, porque realmente la programación de aula, si habéis mirado el tema un poquito, no sé, viene a traer conceptos que ya sabéis mucho, ¿no? Si hablo de tipo de actividad, nos suena. Si hablamos de concreción curricular, nos debe de sonar mucho. Si hablamos de este tipo de actividades, concreción curricular, si hablamos de atención a la diversidad, también nos debe sonar mucho, ¿vale? Acordaos que yo adelanté ese bloque sobre el tema 6 y realmente son los conceptos que trata la programación de aula, es decir, estamos en el último paso, en el último escalón de lo que es una programación didáctica, es decir, esa adaptación final a la realidad que tiene el aula. Por eso decía que partíamos bueno, voy a ponerlo en presentación, ¿no? Creo que es mejor para vosotros. Sí, ¿no? ¿Lo veis? ¿Lo veis bien, no? Sí. Sí, gracias, Leticia. Eh, Decía, pues estos son los conceptos que vienen a tratar la programación de aula. Por eso no es un tema que sea nuevo, es un tema que concluye, es un tema que viene a unir todos los procesos que hemos llevado a cabo de la programación curricular y adaptar ciertos ítems muy importantes como lo que tenemos en pantalla, sobre todo esos dos últimos que son diseño de actividades y diversidad natural. Realmente cuando hablamos de programación de aula podemos decir que estamos hablando de diseño de actividades y diversidad, o sea, atención, esa adaptación curricular que hacemos por tener en cuenta la atención a la diversidad, ¿vale? Partimos de esa idea que conlleva una programación de aula y ¿de dónde partimos en este momento cuando estamos haciendo una programación? Bueno, pues todo esto ya está hecho. Cuando llegamos a la programación de aula, tanto nos gusta y sé que os gusta y podéis preguntar esa realidad en la práctica, ¿y esto cuándo es? Pues realmente esta es la programación que hacemos en ese famoso mes de septiembre que ha salido tanto, ¿no? ¿Cuándo se hace todo esto? No recuerdo que, o el otro día, ¿no? Creo que fue Leticia, no, no, o Carmen, decía, pero ¿esto cuándo? Bueno, a ver, Naira, que tengo las dos presentaciones, vamos a ver. Sí, porque, vale, deja de compartir completo la segunda pantalla. Un segundito. Ahora sí, ¿verdad? Nada, gracias por avisar, Naira. El otro día decía Carmen, ¿no? Y esto cuando se hace estas horas, ¿no? No, no sé, Carmen, corrígeme. ¿Quién nos organiza estas horas? Pues esas famosas horas de septiembre a las que hacíamos alusiones, hemos hecho alusiones muchas veces y realmente la programación de aula, aunque la tratamos, la tenemos que tener definida en el mes de septiembre. Cuando iniciamos un curso académico, realmente es la parte de la programación que vamos a estar, que está viva, ¿no? Este coletilla que me habéis escuchado a veces hablar de la programación, es un documento vivo, es un documento de trabajo, pues quizás lo que quizás más modificamos es esta parte, la parte que concierne la programación de aula. No movemos elementos curriculares, no movemos definición de unidades de trabajo. No solemos mover la definición de metodología, sí podemos incluir algunas que no hemos dado cuenta a lo largo del curso o hacemos alguna colaboración interdisciplinar con algún otro módulo y nos interesa, pero realmente lo que modificamos, lo que está vivo, lo que podríamos tener algún cambio es en estos conceptos, sobre todo de programación de aula. Cada vez que escuchéis programación de aula, veniros a la cabeza que estamos hablando eh, de adaptación al tercer nivel de concreción curricular, es decir, al contexto interno del centro donde nos encontramos,
al tipo de actividades y a esa adaptación, a esas medidas que tenemos que hacer a nivel de atención a la diversidad, ¿vale? Siempre traducirlo así. Partimos entonces de que ya está hecha la programación y un poquito más, ¿no? Está hecha la programación y está hecha las tablas de UT. Aquí ya hemos trabajado la definición de las unidades de trabajo y la hemos definido, es decir, hemos volcado toda esa estructura curricular que hacíamos al principio y la hemos metido en una tabla de unidades de trabajo. Es decir, tengo muy claro lo que voy a hacer. En esas tablas de unidades de trabajo, que yo creo que todo el mundo tiene en la cabeza, ¿verdad? Espero que algún sí salga. Sí. En esa tabla de unidades de trabajo, que no es la tabla de actividades, ya viene definida pues actividades vas a hacer, qué fases, ¿no? Mejor las fases y luego trabajan las unidades de actividades, pero no están desarrolladas esas actividades. Eh, es en este momento cuando a ti te llega esta programación, que suele llegarnos en el mes de septiembre, vuelvo a abrir, perdón, a hablar de lo que es la realidad en la práctica docente, lo normal, ¿vale? Esto cogérmelo un poquito con pinza, es que lleguemos a un centro. Imaginaros que en septiembre estáis en un centro, bueno, no es el caso porque terminamos el máster un poco después, pero el próximo curso que estéis en un centro y llegáis, tenéis la suerte de entrar desde el principio, ¿no? Pues llegaréis al departamento y el departamento os debería ofrecer la programación. Esa programación didáctica va a llegar hasta aquí, hasta lo que es la tabla de unidades de trabajo, con todos esos elementos. Es decir, va a hablar de su introducción, su marco legislativo, eso, ¿vale? Si dejo de compartir, voy a dejar de compartir aquí. Ahora, al tener dos monitores, en estas tres monitores tengo. Un segundito, tengo que dejarlo así. Y no es este es el caso. Aquí. Os decía, o allá por las primeras sesiones cuando estuvimos buscando programaciones de los institutos. Algunos encontraste, os recuerdo que hay un foro con esas actividades. eh, Buscábamos centros, estas programaciones, eh, los centros públicos tienen la obligación de tenerlas en su web oficial. Pero esta programación, lo que llamamos programación de departamento, es decir, la programación que llega hasta el segundo nivel de concreción curricular. No esperaros y decir, ostras, pues me voy a tal centro y me encuentro la programación hecha. Bueno, te vas a encontrar todo lo que es ese contexto curricular, esa definición de UTS, eso sí es verdad, relación de la evaluación, relación de la metodología. Sí, lo que tenéis en pantalla es, yo dejé varias programaciones. Esto es un centro que yo conozco bastante y me fío bastante de sus programaciones, ¿vale? Se llama Ernesto Almendro, es de imagen y sonido, tiene prácticamente todos los ciclos menos el de sonido. Y, y si echamos así un vistazo, aunque sea un poquito, si os mareáis, sea un poquito así como muy poco visual, ¿no? Es decir, es muy largo el documento, ¿no? Bueno, largo, 32 páginas. Eh, pero a grosso modo, y os va a sonar mucho, todas las partes os tienen que sonar, porque no solo por la actividad inicial, no solo por la actividad transversal, sino porque realmente lo que hemos hecho en diseño curricular. Leticia dice eso porque las UTE y las actividades son de cosecha propia y el tercer nivel cada uno hace su plan. Digamos que es una fusión de tus dos cuestiones, de las dos preguntas que planteas, Leticia. Digamos que el tercer nivel de concreción curricular es diseño propio del docente. En verdad, toda la programación, pero realmente la propuesta didáctica se define en qué tipo de actividades vas a hacer, ¿no? Cómo vas a desarrollar cada UT. Una cosa que la defina, las relaciones con sus elementos curriculares, y otra cosa es que desarrolle todas las actividades. Eso es lo que llamamos el tercer nivel de concreción curricular, que no es otra cosa que la programación de aula. Entonces sería la fusión de tus dos preguntas. Es eso que llaman como, ¿no? Que has puesto cosecha propia. Bueno, labor del docente es propio del docente. Entonces, eso no realmente no se comparte. También no se comparte porque eso pertenece realmente a la realidad del centro y ahí ya podemos cruzarnos no con datos,
pero sí con realidades de aula que, bueno, pues por ejemplo, de atención a la diversidad, ¿no? De casos concretos. Porque ahí sí ya definimos, pues mira, tengo tres personas con TDAH y tengo una persona que es de otro país, con problemas de idioma, por ejemplo, ¿no? O una persona que llega tarde, o sea, que llega tarde en el calendario escolar, que llega, se incorpora después. Pues eso es una realidad muy concreta. Esto, todo lo que estoy hablando es la tercera, esa programación de algo, lo que estamos viendo hoy, ¿no? Así a grosso modo no quiero, pues si fuera compartido también sería muy buena opción para hacer a nivel de proyectos. Sí, Leticia, bueno, esto es una cuestión eh, ética o algo así, pero realmente es algo muy propio, es algo muy interno del docente. Dentro de, incluso te diría, bueno, es que te lo puedo confirmar, la realidad en los centros es que cuando em, tú llegas a un centro, Leticia, y te hacen hacer la programación y te dicen, tienes hasta el día hasta tal día para entregarla. Tú entregas lo que tienes en pantalla, va a decir lo que hemos dicho, programación didáctica hasta el segundo nivel de concreción curricular. El desarrollo de todas tus actividades no se suele entregar, ¿por qué? Porque es esa programación didáctica como la que tenéis en pantalla que va a ir a la web y que va a manejar el departamento. Aún así, nos da muchísima información, como sabéis, ¿no? La identificación que tenéis en pantalla. Paso así un poquito rápido, ¿vale? Marco normativo, identificación del objetivo, que la habéis hecho en la actividad inicial súper bien. Las competencias igual. Reitero, cositas que me vienen de la actividad inicial. Algunos grupos habéis has hecho la diferencia entre competencias profesionales, personales y sociales. Agruparlas. ¿Verdad que al leerla las identificamos? La normativa no la divide, no tenemos el porqué. Tampoco estaría mal hacerlo dividiéndola, pero una cosa que no hace la normativa no tenemos la obligación nosotros de hacerlo, ¿vale? Pues los resultados de aprendizaje, ¿no? Y nosotros siempre, en muchas programaciones, lo suyo sería aquí meter cómo lo vas a, cómo pretendes desarrollarlo, que es lo que hemos hecho en la actividad inicial. Pues los contenidos, por ejemplo, ¿no? Todos los contenidos. Aquí, por ejemplo, hace la tabla de trazabilidad ya definiendo las UT. Eh, Esta tabla, ¿no? Ya define la UT, objetivo, contenido, competencia, lo sabéis. Bueno, pues esto es muy largo porque son todas las UT, ¿vale? Ya es una tabla de trazabilidad definida como UT, pero poco más, ¿eh? No tiene el tipo de actividades ni nada esta tabla. Voy un poquito para abajo, os va a sonar muchas cosas. Temporalización, claro, temporalización de las UT. Ahí lo tenéis, asociado a los RA. Esto lo habéis hecho también muy bien, pero bastante bien, que suele ser complicado. Y habéis entendido bastante bien cómo se temporaliza. Eh, Metodología, ¿no? Ese bloque de metodología general. Ya tendríais que ir al tema 5 tema 4 y 4 contenidos, perdón, 5 contenidos, 4 metodologías de evaluación. Cómo os dejé yo los pasos de lo que no puede faltar en estos bloques, ¿no? Esa redacción principal, tipo de metodología, relacionarla con estrategia o, como vendrá ahora, tipo de actividades, ¿ves? Relacionadas con las UT, todo esto. Más o menos lo puse en ese tema, hablar de actividades complementarias, todo de forma general. Recursos, evaluación, igual. También vimos muy concreto cómo hacer la evaluación. Esa evaluación general, hablo de continua, inicial, final, ¿lo veis? Aquí tenéis. También nos sirve, como dice Leticia, pues descargar estas programaciones porque estos textos redactados nos ayudan a darnos ideas, ¿no? La famosa tabla de evaluación que ya vimos no hace mucho, a partir del tema 6, ¿no? Cómo se le califican a los RA y sus porcentajes a los criterios de evaluación, ¿vale? Todo esto es hacer este marco curricular tan grande que lleva una programación, ¿vale? Y bueno, ya tenemos aquí atención a la diversidad de forma general, que también vimos cómo llevarla a cabo y la bibliografía. ¿Qué nos falta? ¿Qué faltaría en esta programación? Como estamos comentando. Mientras dejo de compartir. Bueno, cambio. ¿Sí? A ver, voy a cambiar de conexión.
Paula, cronograma. A ver, se me pierde mucho. Perdonadme, pero estoy en otra sala. En principio, la conexión va muy bien. Un poco robot. Voy a cambiar de conexión. Un segundito. Mientras comparto. Bien. Un segundo. Perdonadme. Voy a compartir la segunda pantalla. Creo que tengo demasiadas cosas abiertas. A ver, ¿me escucháis ahora un poquito mejor? Ya he cambiado de conexión, no se me ha colgado. Bien, pues dicho esto, partíamos de aquí, ya sabemos muy bien lo que es una programación de departamento, una programación del segundo nivel de concreción curricular. Falta la evaluación. La evaluación está, si la has visto, la evaluación de forma general. O sea, qué tipo de evaluación vas a hacer, lo que es una evaluación inicial, sumativa, final, ¿no? Y hacer la tabla de evaluación, esa relación de los porcentajes de los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. Nos falta realmente lo que es la propuesta didáctica, es decir, desarrollar cada una de las UT, ¿vale? Que es realmente la programación de aula, el desarrollo de actividades y adaptación curricular a la atención, a las medidas de atención a la diversidad. Decía esto de concreción curricular, os recordaba aquello porque tenemos esta obligación, ya lo decíamos en la primera sesión, nada más y nada menos, ¿no? Que nuestro sistema educativo así no lo dice, que tiene que ser flexible, abierto y descentralizado. Por eso esa última adaptación a lo que sería el tercer nivel de concreción curricular, ¿vale? Y eso que creo que Leticia nos ha dicho como es de cosecha propia, pues es cosecha del profesorado. Es algo tuyo, es realmente tu diseño didáctico para una realidad en concreto. ¿Vale? Esta tabla os acordáis perfectamente. Ya que estamos en este tema, conclusión, por decirlo de alguna manera, acordaros que la normativa la controláis muy bien. Estáis identificando la actividad inicial, la actividad transversal, el TCM, por supuesto. Eh, no olvidaros que se nos suele ir los documentos, las consultas, en una futura TFM sobre todo, consulta y en las referencias bibliográficas me refería a estos documentos de este segundo nivel de concreción curricular porque nos va a ayudar a hacer realmente la programación de aula, es decir, si conocemos el centro, qué programas tiene, no solo en sus páginas web, que también, ¿no? Si iba a compartir, si vamos visitamos distintas páginas web, y voy a saltar mucho, perdonadme, pero creo que es necesario. Y como tengo dos pantallas, vuelvo aquí, rápido, rápido. Ay, perdón, aquí. Bien, si vamos a cualquier página de cualquier centro, ¿vale? Y empezamos a buscar normalmente oferta educativa o departamentos, por ejemplo, este centro yo he hecho así como una búsqueda muy rápida, ¿no? Que tiene, es el centro que tiene ciclos de imagen y sonido, por supuesto. Pues en el centro, en sus programas tienen que ver, perdón, no solo nos van a dar pues esa documentación del proyecto educativo, sino qué tipo de proyectos se dan en la escuela. Muchas veces relacionados pues, no solo con el ciclo de imagen y sonido, sino de lo que se da en la escuela, por ejemplo, ¿no? Aquí de otra oferta educativa, otros ciclos, por ejemplo, o proyectos ecológicos, en este caso, proyectos, pues también tiene esta misma idea de automoción, fíjate que no tiene nada que ver con nosotros, pero, o sea, con la familia, pero el centro lo hace. Nos puede ayudar toda esta documentación, proyecto Aqua Europa. Esto es un centro de imagen y sonido
en Galicia. Otro en Granada, ¿no? Y nos dice, mirar, este lo tiene muy bien, tiene proyecto educativo, tiene proyectos de gestión, tiene toda la documentación por departamento y también todo por todo lo relacionado, todos los proyectos y demás que se hacen y en este caso lo tienen muy bien porque lo tienen hasta por ciclo, no por la familia de imagen. Es decir, no dejar de visitar las páginas web porque nos va a ayudar a ver qué tipo de proyectos, por ejemplo, proyectos propios. Los sonidos del Albaicín, pues que tiene como una especie de radio, ¿no? Este centro, aula de cine, y a veces nos creemos nosotros que estamos innovando y el centro ya dispone de estos proyectos y o sea, leer, visitar varios proyectos, perdón, visitar páginas web de distintos centros de imagen y sonido nos va a ayudar mucho, ¿vale? Y ese segundo nivel de concreción curricular que no se os olvide, ¿vale? Porque no lo he encontrado en la actividad inicial en la referencia, no lo he encontrado mucho. Sí sería propio en el TFM, ¿vale? Y bueno, obviamente, dice Leticia, obviamente en el TFM vais a trabajar, obviamente decía no en el TFM, en la programación. Quería leer a la vez lo que decía Leticia, es una locura darle a una sola persona esa responsabilidad, ¿no? Y Leticia, ¿te refieres al tercer nivel de concreción curricular? Realmente es que las actividades las tenemos que diseñar nosotros. No existe, bueno, aquello del libro de texto, ¿no? A lo mejor nosotros, la mayoría, por lo que puedo intuir, venimos de aquella metodología que nos hacían comprar un libro de texto, hablo de secundaria, ¿no? Primaria. Y ese texto lo traía todo, ¿no? Ese libro, ¿no? Traía el tema, el esquema, el resumen, la actividad. No, eso realmente, si te pones a pensar, Leticia, tampoco te decía, bueno, eso está muy estructurado, pero también no había ahí cierta manipulación, vamos a decirlo, porque eran las editoriales, es decir, los centros se adquirían a una editorial de otra y depende de las editoriales, pues teníamos un tipo de actividades o un tipo de contenidos y un tipo sobre todo tipo de actividades. El contenido lo seguía marcando la normativa. No es una libertad de cátedra, realmente es que tú eres docente y tú tienes una enseñanza didáctica que tienes que poner en marcha. No hay mucha libertad tampoco, Leticia, porque tú no diseñas actividades porque sí. Tú tienes que diseñar actividades como siempre estamos haciendo ahora, por ejemplo, en la actividad transversal y desarrolláis en vuestro TFM y, por supuesto, en la programación, atendiendo a toda una estructura curricular. Es decir, no me puedo inventar una actividad porque sí. Tiene que cumplir un objetivo, tiene que hacer que el alumno adquiera unas habilidades, que son unas competencias, y tiene que llegar a un objetivo, metas, que son los resultados de aprendizaje. Entonces, el marco, todo esto que estamos trabajando, está muy asentado para que todas nuestras actividades estén enfocadas todas hacia un mismo objetivo, ¿vale? Entonces, estas programaciones son revisadas por los departamentos, eso sí es verdad, ¿vale? Claro, nosotros hacemos una programación, nos la revisa nos la tiene que revisar el departamento, ¿vale? Ponte también, por ejemplo, en ese tipo de actividades complementarias, lo que estaba diciendo, ¿no? Meter proyectos del centro, meter proyectos de tu entorno del centro, ¿vale? A lo mejor te dice el centro, mira, pues esta línea de este proyecto o colaborar con este proyecto fuera del centro, aunque sea del mismo contexto de ciudad y demás, pues quizás no va un poco con la línea del centro. Bueno, nos lo pueden decir y tendríamos que readaptar, ¿vale? Eso sería en relación al nivel de concreción curricular. Decía que qué características principales, segundo, va a tener la programación de aula, pues sobre todo aquí este esquema está el cual, porque está muy bien, tenéis en el tema, ¿vale? Sabemos que va a ser nuestra guía, nos va a organizar todos los bloques y nos va a orientar a secuenciar nuestras actividades, es decir, nos va a ayudar
a realmente a saber qué vamos a hacer en cada momento dentro del aula, ¿vale? Aquí, ¿qué tipo de documento propio de la programación de aula? Pues bien lo sabéis ya, ¿no? Esas tablas de temporalización, esas últimas evaluaciones de las actividades, que son instrumentos de evaluación, como las rúbricas, tipos de examen, ficha, todo ese material que hay que preparar sería propio de la programación de aula, porque aquí estáis todavía pensando en tipos de actividades. Oye, pero la actividad resulta que hay que hacer una encuesta y la encuesta tienes que hacerla o tienes que hacer, has decidido hacer un examen, pues no sé, por trimestre, ese examen tienes que hacerlo o tipo de fichas o tipo, todo hay que hacerlo. Entonces, todo ese material, Leticia, como decía, es tuyo propio, ¿vale? Por eso, y a la verdad que es bastante amplio, ¿vale? Y al que vas acudiendo en distintos momentos durante el curso. Y sobre todo, me centraría en este cuadrante, ¿no? Que dice evitar pérdida de tiempo y esfuerzo en vano. Es decir, cuanto más trabajemos la programación de aula, pues digamos que nuestra labor como docente semanalmente va a ser mucho mejor, aliviada, por decir algún adjetivo, pero sobre todo organizada, ¿vale? El curso va muy rápido, tenemos imprevistos en las aulas, hay días, por ejemplo, que tienes preparado tu sesión muy bien, vas a avanzar bastante en contenido, vas a hacer una actividad grupal y resulta que ese día, pues resulta que ha habido una tormenta brutal de estas que recomiendan no ir a los centros educativos y te quedas con 5 alumnos. Y dices, ostras, ¿y cómo avanzo yo en la sesión tan importante? Pues ahí hay un reajuste de imprevisto como este, miles, ¿vale? Entonces, el tener muy estructurada la programación de aula nos va a ayudar a readaptarnos, ¿vale? Sobre todo, lo decía, y el último concepto, no me paro mucho, en el diseño de actividades, ¿vale? Ya hemos visto tablas de actividades, tienen que ser muy detalladas, abiertas, flexibles, hace referencia a todo lo que necesita. Aquí no es esa lista de recursos didácticos que ponemos en esa primera parte de la programación de todos los elementos que yo puedo necesitar. No, no, aquí ya es en concreto lo que si tu unidad de trabajo tiene 3 actividades, unas en plató, otras vas a la edición y otras pues en el propio aula porque vais a hacer en la previa de preproducción o lo que sea, tienes que poner todo lo que vayas a necesitar para esas actividades. También es muy importante para organizarnos respecto al centro. ¿Vale? A veces nosotros siempre estamos solicitando que es el taller de sonido, a veces no tenemos estipuladas esas aulas, tenemos que estar pidiendo. No puedes pedir, decir, ostras, pues tengo una actividad el lunes, tengo que pedir el taller no sé, de edición o de la sala de edición o tengo que pedir el plató. O sea, va con una coordinación muy previa. Si tú no tienes esta programación hecha, pues complicado lo llevas. ¿Vale? Famosa nuestra actividad, nuestra tabla de actividad. Aquí está todo, cómo voy a temporalizarla, cómo voy a responder para que no se me pierda como docente a qué estoy respondiendo, porque volvemos al origen de semana a semana es muy grande, muchas actividades y nos podemos perder nosotros mismos, ¿vale? Entonces la tabla de actividad, porque alguna vez me decía algún alumno, ¿no cree que es un poco reiterativo meter la estructura curricular en la tabla de actividad y en la tabla de unidad de trabajo? Puede ser, sobre todo cuando coincide, por ejemplo, una unidad de trabajo con una única actividad. Posible ejemplo de las actividades transversales. Aunque escuchando el otro día, creo que vais a ir más allá de hacer solo una actividad. Eh, Sí, elementos transversales. Los elementos transversales, Carmen, que vimos, ¿no? Podemos trabajarlos en cualquier momento del curso, en cualquier momento de una unidad de trabajo, ¿vale? No todas las unidades de trabajo tienen que trabajar la transversalidad, ¿vale? Por ejemplo, pues trabajar, pues quiero hacer coincidir, decíamos aquí, ¿no? Con festivales de cines de nuestra ciudad o cerca, o jornadas de patrimonio, o de medio ambiente, de igualdad, ¿vale? Se refiere a trabajar con contenidos que no están en la normativa, que no forman parte de nuestro currículum, ¿vale?
o derivarlas, es decir, pues vamos a trabajar la igualdad, es decir, vamos a hacer la semana de igualdad en mi ciudad, y bueno, veo qué actividades hay a nivel municipal o un festival de cine, qué podría yo integrar para trabajar la igualdad desde mi asignatura. A lo mejor es hacer, pues mira, he visto que hay 3 jornadas en la plaza no sé qué, una en la sala tal, pues aquí se le plantea al alumno hacer como un reportaje de las actividades, ¿vale? Es integrar nuestra asignatura con, y a la vez trabajamos valores transversales. ¿Vale? Trabajar entre asignaturas se llama interdisciplinar, es decir, nos ponemos de acuerdo distintas asignaturas para hacer un proyecto o una actividad, ¿vale? Pero trabajamos contenido curricular, es decir, contenido propio de la asignatura, ¿vale? Es la pequeña diferencia. ¿Y qué otra cosa nos vamos a encontrar a ti, Carmen? Vamos a encontrar pues esa temporalización. Aquí es donde realmente esto último, es decir, tú temporalizas las UT, pero realmente dentro de todo el diseño de actividades, cuánto voy a tardar en las actividades, volvemos a decir, hay una cierta flexibilidad en lo que tienes diseñado, ¿vale? Sobre todo en las familias, bueno, en verdad en la FP, ¿no? Es muy diferente, por ejemplo, aquellos que tenéis pensado más el tema de bachillerato, otras, sí, sobre todo bachillerato, ¿no? Realmente bachillerato es más encorsetado que cuando nos encontramos en FP, ¿no? Que tenemos distintas una práctica un día tú la tienes estipulada en 2 sesiones y te ves la segunda sesión que los alumnos todavía ni siquiera han empezado a editar. Entonces tienes que volver a reajustar. Pero si no tuviéramos esta temporalización de las actividades, vuelvo a reiterar, nos perderíamos muchísimo. Y por último, pues la atención a la diversidad. No es el bloque que hemos hecho así en general, igual que hemos hecho el de metodología, igual que hemos hecho la evaluación en la parte primera de la programación, sino ya aquí en concreto. ¿Qué realidad tengo? Oye, mira, a principio del curso me han dado un informe de los NEAES que tengo, bueno, del tipo de aula también, inclusive. ¿Y qué se va a hacer en esta parte de la atención a la diversidad? Pues sobre todo, 2 cosas. Va a haber actividades que tienes que diseñar para ese tipo de alumnado, es decir, adaptarlas de forma siempre desde el punto de vista de la inclusión, de la normalización, obviamente, no hacemos algo diferenciado, cuidado con esto, no hacemos un tipo de actividades para un TDAH, ¿vale? Sino tenemos que ver cómo tratamos nuestra actividad para que ese alumno esté integrado, ¿vale? Y también podríamos adaptar, y la ley de FP 322 sobre todo, así lo dice, podemos adaptar los instrumentos de evaluación. Claro está, tenemos una persona con no sé, discapacidad visual, ¿vale? Poco, obviamente tenemos que adaptar no solo la actividad, sino su instrumento de evaluación. Esto lo que hacemos es en esta sesión. Yo os dejo aquí, no quiero perder mejor tiempo, pero acordad que nos obliga por todo. La legislación de la atención a la diversidad, yo os dije que tristemente hace X años, no sé si recordáis, la atención a la diversidad se quedaba en ese bloque de la primera parte, siempre que digo primera parte de la programación, recordad que entre comillas. Y es ese bloque grande de atención a la diversidad, de, bueno, pues me hago una valoración general de lo que podría ser un aula con X TDAH, con X personas de cultura, de otra cultura, con problemas de idioma, y me hago una realidad y qué medidas adaptaría. Antes se quedaba ahí. Hoy en día, aquí veis que tenemos la LOE, la LOE, tenemos la normativa autonómica que también nos la impone, y por suerte, ¿vale? Y, por donde nos fijemos, tenemos que adaptar hasta el último paso a la atención a la diversidad. Y no olvidaros sobre todo, ¿vale? Que la atención a la diversidad es muy grande. No sé si os acordáis de esto, sí, ¿no? Diversidad natural, que entraba mucho tipo de características, ¿no? Capacidades, incluso alumnos que tienen distinto nivel de motivación. Tenemos que estar preparados entre ese alumno, ¿no? Es realmente en estas fases cuando nos enfrentamos al alumno de cara a cara. Y no podemos decir porque él es diferente, pues ya seguirá el ritmo o ya lo cogerá. No. Tenemos que buscar
forma. De hecho, estos planes hay que entregarlos, sobre todo, bueno, en bachillerato y en FP, ¿no? Es decir, tenemos que adaptar un plan de adaptación que tenemos que entregar, sobre todo, mejor a departamento, a tutoría, de cómo se está adaptando curricularmente nuestra asignatura a este tipo de alumnado. Sobre todo cuando son alumnos reconocidos, porque alguien puede decir, ostras, pues es que tengo un alumno motivado, tengo un alumno pues con dificultad en el idioma, tengo un alumno que es de otra, con diferencias culturales, tengo que hacer un plan. Bueno, eso no son, la tenemos dentro del aula, pero realmente no son, a ver cómo lo digo, no son diferencias recogidas oficialmente. Sobre todo, el centro nos va a informar del segundo bloque, los NEAE, ¿no? Ese alumno que ya tiene una necesidad específica de apoyo educativo, que es lo que significa. Ahí sí nos van a decir, pues, los TDAH, discapacidad auditiva, física, de alguna condición, ¿vale? Y ahí sí tenemos que registrar qué adaptación vamos a hacer. Estamos obligados por ley, incluso nosotros estamos tratando con mayores de edad, pero no olvidaros que secundaria y bachillerato, si no son mayores de edad, no lo pueden pedir incluso a nivel de tutoría, no pueden pedir los padres, ¿vale? Y también, pues como no, los pendientes y repetidores, ¿vale? Lo hacemos a través siempre de departamentos de jefatura, no lo hacemos solo, ¿vale? Nos orientan el departamento, nos da mejor cómo la ficha de cómo hacerlo, la realidad también que nos apoyamos en nuestros docentes y nos los revisan. Y una vez que está revisado por departamento de jefatura, hablo de cosas estándares, ¿vale? Cada centro es un mundo, pero lo normal es eso. Incluso, por ejemplo, yo que trabajo a nivel Andalucía, nos obligan, una vez que el centro lo ha revisado, subirlo a la plataforma de, en este caso, la Junta, ¿no? En la Consejería de Educación necesita saber qué adaptación curricular está haciendo cada docente. Porque la puede consultar la consejería, porque lo pueden consultar los padres, ¿vale? Sí, está muy supervisada, ¿vale, Leticia? O sea, que no es algo de decir, venga, yo hago cualquier cosa. No, no, no. Ahora que parece que estamos, ¿no?, a nivel formativo y estamos intentando hacer una actividad inicial, una actividad transversal, ay, tengo que poner atención a la diversidad. Venga, pues estáis aprendiendo a eso, pero realmente después en la práctica, os decía, ¿no? Cuando vimos este tema, no sé si os acordáis, decía, ostras, yo es que nunca he tenido a nadie con una capacidad dando realización y tiene discapacidad auditiva. ¿Cómo se lleva esto? Muchas veces aprendemos de ello, bien buscamos orientación, departamento de orientación, bien nos seguimos formando, ¿vale? Es un mundo bastante amplio y que nos obliga, como dice la normativa. Y esto sería una programación de aula, es decir, toda la elaboración final, actividades, adaptación, tercer nivel de concreción curricular, diseño de actividades, temporalización de actividades y adaptación a la diversidad, ¿vale? Todos los tipos de diversidad y lo decía, no olvidar nunca, y aquellos que estáis con el punto de mira en las oposiciones, cuando hagáis ese bloque, hacerlo bien, porque realmente es al tipo de actividades y a la adaptación de la evaluación, porque así nos los obliga la nueva ley de 322 de la FP. ¿Vale? Bien, uy, 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 que me dio muy por atrás. Bueno, aquí os dejaba resumen como las presentaciones. Sabéis que la hago modo resumen del tema, ¿no? Resumía un poco lo que era la diversidad natural, aunque yo creo que lo tenéis muy... Me ha puesto Paula un sí muy grande ahí, yo creo que lo tiene muy claro. Y el tema 8, el cuestionario, parece que no se corresponde en el aula, ¿vale? Yo os voy a pasar un segundito, dejo de compartir esto, y para cierre, me gustaría hacer el test con todos. ¿Estáis ahí? ¿No estáis? ¿Cómo estáis? Paula está, Carmen está, estamos, Sara, genial. Lo hacemos, ¿vale? Necesito de vuestra colaboración, que activéis un poquito. Y quería transmitiros es como volcar todo lo que sabemos ya en el último paso que tenemos como labor como docente dentro de una programación con conceptos que os suenan bastante, os tienen que sonar, obviamente sería eh, ¿vos? Isabel.
Ya, no he acertado yo hoy con el aula. Perdonadme por ello. A ver, vuelvo a cambiar, ¿eh? Tengo tres conexiones. Disculpad, la verdad. Estaba súper segura porque tengo tres conexiones diferentes del centro. Bueno, eh, bien. Voy a pasar por aquí un segundito el enlace. A ver si os va. Vale. Es un poco largo, está hecho con la IA. Lo que he hecho es coger, lo tenéis también el tema 8, ¿eh? Que no me estoy inventando nada, pero viene muy bien. Vale, bueno, un poco rogándote, ¿vale? Mientras vaya abriendo, yo comparto de nuevo. Ahora tengo un poco más de conexión en esta red, creo que tiene que ir bien. Bien, ¿lo tenéis? Ahí me va a pedir permiso. Un segundito. Mm, sí, está pidiendo permiso, ¿verdad? Vale. Un segundo. Porque me están entrando las... Aquí está. Vuestras notificaciones, pero no en pantalla. Bien, vamos a ir haciéndolo, que estoy dando los permisos, pero vamos a ir haciéndolo para que podamos terminar en poco tiempo. Comparto otra vez y luego lo dejáis hecho. Mejor esta pantalla. Hoy estoy exquisita con las pantallas, ¿eh? Me estoy luciendo con las pantallas. Vale, es un permiso el que está llegando. Bien, ¿veis en pantalla cuando cargue la pregunta primera? ¿Vale? Es cortito, es igual que de los temas, pero la verdad es que me gusta el cuestionario bastante. Te vamos a hacer, Carmen, si no te importa, ¿vale? Porque cada uno os va a evaluar al final los permisos, ¿vale? Es muy rapidito, pero me gustaría verlo en global, si os parece, Carmen, ¿vale? Y vamos resolviéndolo rápido. Nos dice la primera pregunta, es como, decía, ¿no? Un resumen de todo ese cajón que contiene el tema 8 que viene a hablar del tema uno cuando vimos los niveles de concreción curricular, viene a hablar del tema 5 cuando vimos contenidos y diseño de actividades, ¿vale? Y ahora doy los permisos, Paula, y ya vosotros comprobáis, también lo dejo para que, como igual que el enlace del aula, ¿vale? Para que cada uno pues se haga su evaluación y demás, ¿vale? Nos dice la pregunta, ¿quién tiene la responsabilidad directa de diseñar la programación de aula para un grupo específico de alumnos? Consejo escolar, docente, departamento didáctico y la jefatura de estudio. A ver, participamos entre todos a nivel de chat, a ver una mayoría que nos podría salir. Nadie dice B, docente. Bueno, Nasi. ¿Alguien da más? ¿Alguien apuesta por el departamento didáctico? Eh, Veo que no. ¿O sí? Vamos a participar. Pues sí, es bueno, claro, eso soy yo, de el docente, ¿vale? Leticia, nada, no te preocupes.
ves la pantalla, ¿no, Leticia? Porque el docente, porque hablamos de tercer nivel de concreción curricular, ¿vale? Cuidado que a veces llegamos como docentes nuevos a la escuela y queremos todo, pero esta programación está mal. No, no está mal, es la que hay, es la del segundo nivel de concreción curricular, es lo que no le decimos programación de segundo nivel de concreción curricular, le decimos la programación del departamento, la programación didáctica, es la que tiene nuestro departamento, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Pues desarrollarla. Hacer todas las actividades, hacer la temporalización de actividades, adaptar a la atención a la diversidad, ¿vale? A la realidad del centro, ¿vale? Los proyectos del centro, introducirlos en nuestras unidades de trabajo y actividades. Eh, a veces, o sea, con suerte, encontramos la programación didáctica de departamento. No siempre. También tenéis que tener en cuenta. Me trasladan, por ejemplo, hay un caso, no era en el otro PER, que conocía a otra alumna de varios alumnos que han estado en un centro en Madrid. Lo que no recuerdo el nombre del centro, vuelvo a cambiar. Carmen, perdonadme esto. Oye. ¿Me escucháis ahora? Perfecto. No recuerdo el centro, pero no tenían, o sea, yo decía, incluso me escribían en el practicum, y decía, no, no, Mercedes, puedes, pero es que no hay nada, no hay ninguna estructura curricular, no hay ninguna programación didáctica. Bueno, también no la podemos encontrar en esa realidad. No es la adecuada, no es la propia, no es la común, pero también tener en cuenta que puede ser. Y ahí partiríamos de cero. Espero que en ese momento os acordéis de asignaturas como diseño curricular y os ayude a empezar. Obviamente espero que todo el mundo rápido detecte dónde nos encontramos, es decir, en qué jerarquía, en qué nivel de concreción curricular nos encontramos. Naira, en el B, Naira nos dice en el B. Estamos con Naira, primer, segundo. Naira, eso es. El segundo, el tercer, claro, bueno, que pone Carmen tercero, la respuesta sería la A, ¿no? El tercer nivel de concreción curricular. O sea, lo tenéis muy claro. A ver, algo más, un poquito más difícil, poquito solo, tampoco es tanto. ¿Cuál es uno de los beneficios primordiales? Lo hemos comentado antes, ¿no? De realizar una programación de aula, sustituir la normativa estatal. Muchas veces hay gente que entiende que es hacer lo que queramos y no es así. Evitar la improvisación, por ahí Nasi, Paula, Carmen apuestan por la vez, delegar la responsabilidad del aprendizaje en el departamento, cuidado con estas cosas, e incrementar la carga administrativa del centro. No, pues está claro que es, como bien habéis dicho, Sara, genial, es evitar la improvisación y las pérdidas de tiempo, ¿vale? Es algo que tenemos que tener como docente, ya lo veréis, es algo que, sobre todo, también verá. No sé si está por aquí Raúl, algunos que tenéis experiencia, pues lo pueden corroborar. La realidad de la semana nos come, ¿vale? Y es normal también que el primer año suframos un poquito en el sentido de decir, ay, lo tengo y se me ha olvidado hacer esto, no tengo el diseño de la actividad bien, ¿vale? Es normal. Y te vas dando cuenta que cada año, cuanto más tiene detallada la programación de aula, más disfruta incluso de dentro del aula, ¿no? Vas más tranquilo, digamos. A ver, organizar los contenidos de una idea didáctica. Cuidado, mira, está un poquito. ¿Qué lógica de progresión es la más recomendada para favorecer el aprendizaje? Diseño de una UT, unidad didáctica o unidad de trabajo. Oye, qué bien. De lo general a lo particular, de lo más complejo a lo simple. Sin base teórica, esto ya como que también es muy obvio, ¿no? Obviamente, la estructura curricular antes, es decir, qué objetivos, qué competencias, qué resultados, qué contenido voy a definir, que lo estamos definiendo incluso un paso antes, ¿no? En esa tabla de trazabilidad famosa, que todo nace de los RA, es decir, de la meta. El RA es un objetivo, no olvidaros que es un tipo de objetivo. ¿Dónde tengo que llegar? ¿No? Y competencias, habilidades. ¿Qué habilidades tiene que conseguir el alumno y qué objetivo, al fin y al cabo, y qué contenido? ¿Vale? Eso es lo que nos marca para que
como decía Leticia, no haya libre albedrío ni libertad de cátedra en el diseño de nuestras propuestas didácticas, ¿no? ¿Cómo deben planificarse las actividades de aprendizaje dentro del tercer nivel de concreción curricular? Qué rápido soy más rápido que yo leyendo. Siguiendo exclusivamente el manual, al final de cada trimestre, de forma espontánea. Pues sí, aquí es donde detallamos realmente si tengo pues 8 horas de sesión de esa actividad, cómo te has planteado cada una de las sesiones, ¿vale? Entonces, lo tenemos muy claro. Esas tablas de temporalización, esos cronogramas famosos, entrarían en esta programación de aula. Nos dice que al principio deben regir la atención al alumnado con los NEAE, vamos, de apoyo educativo. Uy, estáis pensando, no habéis ido muy rápido. Asistencia en periodos de recuperación, a ver, competición y estandarización de resultados, normalización, inclusión y segregación y especialización extrema. Pues está claro, lo tenemos que hacer de la forma, voy a decir uno muy coloquial, que es lo más que respecto al aula, o sea, lo más desapercibido, ¿vale? No podemos hacer cosas que excluyan, ni en el diseño de actividades ni en la evaluación. Cuidado con eso, que a veces nos olvida, sobre todo en la evaluación, y los alumnos lo pasan mal. En el ámbito académico, ¿qué define correctamente un alumno pendiente? Uy, esta quizás, no lo sé. El que ha cursado un módulo, el que ha agotado todas las convocatorias. Un alumno también de atención a la diversidad. No me he dado cuenta si el C sí ha sido ahora, ¿no? El caporal, pero el A. Carmen nos dice el A y Paula el C. El pendiente de un curso a otro. Cuidado con esto y esto me viene muy bien para explicar que nosotros tenemos dos convocatorias. Tenemos una convocatoria en junio que es la ordinaria y una convocatoria extraordinaria en septiembre. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Alguien me puede decir, oye, Mercedes, el primer trimestre, el segundo trimestre. Bueno, son evaluaciones, pero son evaluaciones continuas. La calificación es la de junio, que es la convocatoria ordinaria. ¿Vale? Que el alumno la suspende, tendría la opción de septiembre, convocatoria extraordinaria. El pendiente no es el que ha agotado su extraordinaria, es el que, o sea, sí, eso, el que le hago, perdón, el que ha agotado su extraordinaria, es decir, que ni en junio ni en septiembre ha aprobado. Ese es el alumno pendiente, ¿vale? Entonces sería el A, Isabel, que la ha puesto así con signo de interrogación. Pendiente es el que va a otro curso, no ha superado, ha agotado sus convocatorias y tiene que volver a matricularse en la asignatura, ¿vale? Ese alumno tiene mucha adaptación curricular, porque es un alumno que ya lo primero que hacemos al principio es cotejar con alguna evaluación inicial con ese tipo de alumnado que sabe del módulo, ¿vale? Resulta que es un alumno que ha trabajado durante todo el curso, pero que al final, bueno, ha tenido un problema familiar, se le ha ido un poquito de las manos y no ha podido presentarse a los finales, no ha entregado proyectos, pero conoce muy bien la asignatura y va muy bien. O tenemos un alumno que no ha hecho nada, ha venido muy poquísimo, bueno, dejó la asignatura. Bueno, ese tipo de adaptación de actividades tenemos que tener en cuenta que es muy diferente, porque el alumno que ha trabajado el módulo por circunstancias no lo ha superado y se vuelve a matricular, pues un alumno que se te puede desconectar del aula, ¿vale? Entonces, tenemos que tener pendiente también ese alumno dependiente, valga la redundancia. 8, para ir terminando. ¿Para qué perfil de alumnado es especialmente relevante el diseño de un plan específico de acogida? Esto es una medida en concreto de atención a la diversidad, diversidad natural. Alumno de incorporación tardía, alumno con altas capacidades, alumno que no requiere ningún apoyo educativo y alumno que vive cerca del centro escolar. Bueno, hay entre dos. No sé si hay dudas entre la B o la A, puede ser. Sabía que iba a hacer que vais a contestar la B, pero se le llama el plan de específico de acogida al alumno que viene del exterior, es decir, que no viene del mismo contexto, bien de otro país, bien de otro entorno que no sea el del centro, ¿vale? ¿Qué se llama así? Se llama plan específico de acogida y sería el alumno de incorporación del sistema educativo, tardía al sistema educativo, ¿vale? Por cualquier motivo, sobre todo que no es del entorno del centro. Entonces se le acoge en el centro
y digamos que pues ese alumno necesita en muy poco tiempo conocer muchísimas cosas. No solo del módulo, sino del propio centro, ¿vale? Entonces ahí sí tenemos la responsabilidad nosotros como docentes de adaptar al alumno en muchos temas, incluso llegamos a adaptarlo a nivel administrativo, porque viene muy perdidito. Bien, al redactar la programación de aula, mira, lo que yo decía antes, porque es fundamental que se os olvida, que no se os olvide en vuestro TFM, consultar los documentos del segundo nivel de conclusión, ese PGE, perdón, el proyecto educativo, el PEC, el PGA, el proyecto general. El examen de contenido es supuesto práctico, ¿vale? Como vimos en la sesión complementaria y ahora lo vamos a ver y creo que te va a quedar muy claro. A lo mejor ese ojalá es porque ojalá fuera así, ¿no? Manuel. Claro, bueno, también Manuel está muy bien porque son conceptos, saber esto en el tema 8 que es como un cajón desastre, voy a decirlo así, está muy bien que lo tengáis claro, ¿no? La respuesta. Nos dice Carmen, para asegurar la coherencia. Para copiar textualmente el Real Decreto, bueno, esto ya lo hemos hecho en esta primera fase, ¿no? De estructura curricular. Ya sabemos muy bien lo que tenemos, hacia dónde tenemos que ir, hacia qué objetivo, ignorar las características del entorno como que no, y evitar que tenga que pensar en su propio objetivo. Nada, esto es muy surrealista. Sería el A, ¿no, Manuel? Perfecto. Es decir, que tenga coherencia. Si tenemos una adaptación de tercer nivel de concreción curricular, que es ¿os acordáis? Os decía, estos documentos nos valen muy bien, no solo para las actividades, para conocer los proyectos, sino, por ejemplo, lo que viene siendo el segundo punto de una programación didáctica, que es el contexto, ¿vale? Hacer ese punto, pues oye, vete al centro y tienes toda la información, tanto del centro, del entorno, de tipo de alumnado, eh, para conocer bien un contexto real de un centro educativo, ¿vale? Y por último, ¿cuál es la fuente normativa primaria que define el título de formación profesional y que debe ser el punto de partida de toda la programación? Uy, aquí espero que el libro, la opinión, el jefe de departamento, reglamento interno y el Real Decreto. También esto está un poquito desintencionada en el test, aunque hubiera puesto yo en el A, el B también para que fuera más aclaratorio, por ejemplo, el decreto u orden autonómico. No se nos puede olvidar nunca, ¿vale? Y con esto cierro, que aunque diseñamos a nivel autonómico, realmente está atendiendo a un contexto estatal, ¿vale? Que esto también se nos olvida. Eh, Realmente el Real Decreto siempre sabéis que va a establecer las enseñanzas mínimas, los conocimientos, los contenidos mínimos, es decir, lo que hay en el Real Decreto tiene que darse sí o sí. Y el autonómico podría reorganizar o ampliar, ¿vale? Pero no se nos puede olvidar que realmente nuestra legislación superior, nuestro gran marco es el Real Decreto. Yo no lo he visto de cerca, sí he escuchado de programaciones que han sido o ha habido, sobre todo a nivel bachillerato, ¿no? Reclamadas por padres y demás porque no se cumplía a lo mejor ciertos contenidos y demás. Tienes que ir y vas a la autonomía y a lo mejor pues hay, no sé, bailan ciertos contenidos y realmente no está lo que realmente dice el Real Decreto. Eso es verdad que no estaría correcto, ¿vale? Pocas veces nos paramos a cotejar los contenidos autonómicos con nivel estatal, porque suponemos que ya están integrados de forma autonómica. Puede darse, puede darse. La realidad de las comunidades es muy amplia, no es lo normal, ¿vale? Pero sí, sería, uy, digo que, que no hemos aceptado, sería el Real Decreto, ¿no? Que es esa. Y aprovecho, y con esto sí cierro porque me lo he encontrado muy, muy, muy mucho en la actividad inicial. El marco legislativo, cuando hacemos ese marco legislativo, todos habéis ido al decreto u orden autonómico, lo habéis referenciado muy bien, y al Real Decreto, pero se nos ha olvidado la legislación superior, es decir, las leyes, la ley de educación, la LOE, la ley de FP. O sea, esos reales decretos y esos decretos están supeditados a una legislación superior y la mayoría no lo hemos puesto, ¿no? No pasa nada, porque también era una actividad inicial, pero yo os he hecho referencia a la mayoría
en el criterio de la rúbrica, el marco normativo, cuanto, o sea, podemos pecar de más de poner más que de poner de menos, ¿vale? Entonces, la legislación, tanto las leyes superiores de educación, tanto a nivel estatal como autonómico, no se nos puede olvidar, ¿vale? Es decir, el Real Decreto viene se apoya en algo, ¿no? Se apoya en una ley de FP. Y se apoya esa ley de FP, a su vez se apoya en una ley superior que es la ley de educación. Y a nivel autonómico también solemos tener leyes de educación. Vamos a estipular, de hecho, he cerrado con el equipo educativo. Manuel, voy a abrir el calendario, bueno, de memoria, 2 lunes, exacto, 2 semanas concretas. Hemos cerrado, que la tengáis en la última semana de clase, ¿vale? Lo publicaré en última hora también, Manuel, estoy consultando. La entrega es el día 11, hemos puesto del 23 al 25, ¿vale? Perdón, del 22 al 25. Vamos a intentar que sea el 22. No, el 29 no, porque la semana del 22 es nuestra última semana de sesión para que, bueno, en las sesiones podéis hacer consultas y también lo que es la semana 15. ¿Vale? De cara a los exámenes. ¿Sí? Bueno, pues hasta aquí está muy claro. Yo espero que sí, ¿no? Que ha ido muy bien lo que nos ha sonado de hoy. Ahora os doy los permisos. Bueno, si alguien quiere hacer el test, porque sería el test real del tema 8, no el que está en el aula. Creo que, por lo que he visto la actividad inicial, por lo que os estoy escuchando, por lo menos lo que estáis en las sesiones presenciales, los contenidos los tenéis adquiridos, los conocimientos los tenéis adquiridos, ¿vale? Que creáis que a veces os confundís de términos y tal, pero lo tenéis bien claro, o espero, o no sé, a ver si alguien me responde a esto, que realmente conocéis la estructura de una programación, ¿no? Como vemos, ya estas sesiones como que vamos cerrando un poquito. No sé, ¿cómo lo veis? Mientras yo preparo la presentación de la sesión del examen de dudas. O Carmen, por ejemplo, ¿no? Que al principio, o que no sé quién me dijo en la evaluación, yo no sería capaz de eso, creo que fue Carmen, ¿no? Es decir, ¿cómo empezamos a conocer una programación como estamos en este momento? Nada que ver, entiendo. No hay nadie que me quiera contestar. A ver, bueno, es muy tarde. Comparto mientras aquí. Vale, yo tenía todo abierto y Javier ya haciendo la última hora. Vale, error de dar la ruleta tan rápido. Manuel nos dice, bueno, Paula antes, ¿no? Este último tema es como un repaso de los demás. Bueno, Paula, viene a cerrar realmente lo que es una programación, como hemos reiterado desde el principio de la sesión, viene a reiterar un poco, no es como repaso, porque realmente es el hacer final de una programación, pero sí es verdad que ya sabemos hacer tablas de actividades, sabemos lo que es la atención de la diversidad, realmente es la puesta en práctica o el desarrollo de la propuesta didáctica de una programación. Hemos definido las metodologías, ahora la tenemos que ver dentro de las actividades, ¿vale? Digamos que es la última labor como docente dentro de una programación. Nos dice Manuel que la actividad transversal. Manuel, es que recuerdo tu transversal y se ha seguido la misma línea. Creo que necesitamos el día de mañana para empezar de nuevo el estudio. ¿El estudio te refieres al nivel de exámenes? Eh, sí, Manuel, volvemos a insistir y ya enlazo con la sesión complementaria. Realmente los exámenes no están pensados para que tú estudies, para que te sepas conceptos teóricos, ¿no? Y vomitar a nivel de test, a nivel de concepto, de ser muy conceptual. Lo que son va a ser desarrollos que habéis tenido que trabajar y está más que comprobado y revisado
que habéis trabajado en siempre hablo de la especialidad, ¿vale? De los cuatro de la especialidad. Vale, Jesús, ¿vale? Me quedan como cinco o seis, he comentado en él y te la reviso, nada más eh, eh, terminé ahora con esta sesión, ¿vale? Si hay él como Jesús que por cualquier cosa, porque ya no me fío tampoco, me lo decís inmediatamente en el foro, ¿vale? Que quiero que este tema se quede hoy cerrado. ¿Vale, Jesús? Gracias por avisar. Sí, sí, pero después de lo que ha hecho la plataforma, me interesa que lo tengáis y bueno, también de cara a mejora transversal y bueno, cara a los exámenes, por supuesto. ¿Vale? Eh, bien, el formato, voy a hacer la pregunta, el formato de examen. ¿Está claro? Somos muy pesados, lo estamos viendo en todas las sesiones de duda, bueno, ya lo vimos en las sesiones de simulacro. ¿No? Tanto los que, no sé si de los que habéis aquí ya tenéis pensado el tema presencial, online, eso ir tanteándolo ya. Bueno, sabéis que tenéis esas preparaciones de ambos. El formato que nosotros enseñamos es el impreso, ¿vale? A nivel, tenéis una plataforma que nosotros no accedemos a esa plataforma tal cual vosotros la veis, ¿no? Nosotros no llegamos para corregir a nivel online. Y lo que tenéis es un cuadro de texto, ¿vale? Con, bueno, con las herramientas de texto y demás, ¿no? Pero los espacios y el supuesto sería exactamente igual, ¿no? Esa primera encabezado, las instrucciones generales, ¿vale? Leerla tranquilamente con tiempo, aunque están ahí, parece que están ahí. Recordaros que en cada carpeta de documentación de la asignatura de la especialidad tenéis un modelo subido, ¿vale? Para que lo podáis ver, tal como el que tenéis en pantalla. ¿Vale? Eh, la falta, recordad que es el 60%. Bien. Siempre nos van a dejar espacio a nivel impreso que no se puede empezar en páginas que este cuadrante de no utilizar. Y obviamente las indicaciones que son de los supuestos prácticos y yo soy muy pesada y con esto cierro, aunque Manuel me ha dicho que lo conoce muy bien, porque me ha dado, lo he visto una vez, a mí me ha pasado, en diseño curricular, el alumno, pues lo que sea, cómo lo tenía ampliado en la pantalla, no lo sé, vamos a suponer que era otra plataforma, porque vosotros estrenáis plataforma, eh, y lo veía así, voy a suponer, ¿eh? No lo sé lo que le pasó al alumno. La cosa que a nosotros vuestros exámenes pasan por una comisión que nos pertenecen los docentes y los que evalúan técnicamente si el examen está correcto y ya nos llegan los docentes para corregirlo. Yo entiendo, por ejemplo, que ese alumno, el caso, leyó así, tal como un poquito sin ver la parte final, ¿no? Si leyó opción práctica y vio A y B. Y solo hizo una opción, hizo la A, pero no hizo la B. Cuidado con eso. Es decir, es una opción práctica con distintas opciones. Una, dos, tres, cuatro como máximo, ¿vale? O cinco si es por ejemplo, nosotros título de actividad, que es ponerle un nombre de cuatro a cinco. Y una segunda opción práctica con sus, en este caso, que tiene tres, ¿vale? Cuidado con esto. Es decir, si yo elijo la opción 2 pues tengo que hacer todas sus epígrafes, todas sus cuestiones, ¿vale? Cuidado con esto, ¿vale? No reitero en el diseño de examen, consultarlo con tranquilidad. Mira, por ejemplo, esta opción tiene 5, 6, 7. No porque tenga 7 es más extensa que esta tiene que 2. Están equilibrados en el tiempo y en contenido. Bueno, aquí hay puntos que son muy obvios, muy rápidos. Título de una actividad, objetivos, ¿no? Contenido. ¿Dónde está lo gordo? Pues siempre hay un punto que es el que consiste el supuesto práctico. En este caso, es elaborar una rubrica. ¿Vale? Y vuelvo a reiterar, los espacios que no se escriben y tenemos dos páginas en blanco para hacerle página, para hacer el examen. En la opción online os van diciendo las limitaciones vais escribiendo, son 2.400 palabras y había un momento que decir, oye, te quedan tantas y te dejas seguir escribiendo, pero que tú sepas que vas por encima de las dos páginas.
En el examen online se puede copiar y pegar. Puedo coger un enunciado, bajarlo a la zona de escribir para no tener que andar haciendo. Sí, claro, es un editor de texto, ¿vale? Dos caras en blanco o dos páginas en blanco. Y bien, y muy buena pregunta, Leticia. Y a nivel impreso, que en las dos páginas en blanco y aparece la documentación adjunta, ¿vale? ¿Qué hace diseño curricular, ¿vale? Bueno, y antes de esa aplicación, y en los online tendréis lo diré, un icono que tiene documentación adjunta y se os abrirá este PDF. Un único PDF, ¿vale? Insisto, ya lo expliqué en la sesión del simulacro, pero vuelvo porque es necesario. Un único PDF que vale para los dos supuestos prácticos. ¿Por qué? Porque si el supuesto práctico yo pusiera uno, no sé, me lo invento, ¿vale? Del control de iluminación, en este caso, del módulo de control de iluminación, del técnico de tratamiento, o sea, de imagen, y el segundo supuesto práctico de, pues no sé, de planificación de cámara, de realización, ¿cuántas documentación juntas tengo que poner en el examen? Así, a grosso modo, una barbaridad, ¿no? Tendría que poner toda la legislación a nivel de Real Decreto, lo hacemos a nivel estatal, ¿eh? Para que sean los mismos criterios. Tendría que poner toda la legislación o todo el Real Decreto de control del ciclo de imagen, de control en concreto del módulo de control de iluminación y todo lo relacionado con el módulo del técnico superior de realización. O sea, serían legislaciones normativas diferentes. Puede ser un examen de 60, 70 páginas, sería una brutalidad. ¿Cómo se estructura el diseño curricular? Pues los dos supuestos prácticos siempre se van a centrar en el mismo módulo, con lo cual la documentación adjunta, y ahí viene bien claro, documentación adjunta válida para opción práctica uno y 2. ¿Vale? Esto queda claro, ¿vale? Todo lo que se os pida va a estar. Lo normal, vamos, todo lo que se os pida, muy clara. La documentación junta es el módulo completo, ¿no? Donde empieza el módulo, pues de hecho no retocamos nada para que sea la normativa tal cual. Esta parte en principio es anterior de otro módulo y el supuesto práctico habla del control de iluminación. Y está tal cual la normativa, ¿hasta dónde? Hasta las orientaciones psicopedagógicas, ¿vale? Hasta el final, ¿vale? Aquí la tenéis. Luego empezará el otro módulo, este ya no nos vale, ¿vale? Sí, Paula, podéis hacerla y vuelvo a insistir en esto, ¿vale? Muchas gracias, Paula. Tenéis las dos opciones. Oye, que no mil cosas, ¿vale? Vamos a poner mil supuestos porque sé que estáis nerviosos a lo mejor con ese tema y no tenéis que estarlo. Os dicen todas las cuestiones técnicas, sobre todo las conexiones a Internet. Tengo dudas, no sé si la tabla va a cargar mucho con lo que tengo, ordenador, RAM, conexiones, no se me da bien la tabla, me pongo nervioso, no sé si me va a caber. Tenéis las dos opciones, o bien hacéis la tabla o bien hacéis punto a punto, por ejemplo. Voy a este examen que es un examen real, ¿eh? Tac, 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 tac. Primer supuesto práctico. Vale, crea una tabla realizando la trazabilidad de los resultados. Aunque te ponga tabla de trazabilidad, la quieres hacer, la hace. A nivel de hacerlo presencial, también puedes hacer tu tabla y escribir. ¿Qué ocurre a nivel presencial? Pues que se hace la tabla muy pequeña, luego no puedes escribir. ¿Qué hago, tacho? Cuidado con eso, ¿no? Bien, podéis hacer la tabla o bien podéis responder punto a punto, ¿vale? Es decir, pues pongo resultados de aprendizaje, taca, 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 bloque de contenido y lo pongo en orden. Por ejemplo, también aquí, título de actividad, pues A, título de actividad y ponemos el título de actividad. B, objetivos didácticos y ponemos nuestro. Es decir, que podemos hacerlo a modo tabla o a modo de redacción por puntos. ¿De acuerdo, Paula? Carmen, los que hacemos presencial es necesario redactar en una tabla de trazabilidad. Lo normal es que pongáis, por ejemplo, de hacer las unidades de trabajo, pues se os va a pedir, mira, ves el B, diseño de las unidades de trabajo. Poner las unidades de trabajo, los RA y los demás objetivos curriculares, la nomenclatura. ¿Vale?
Como tenemos la no documentación adjunta, de hecho después el docente lo va a comprobar. Isabel, a nivel de presencial es al final del documento, ¿vale? Y a nivel de online tenéis un botoncito que el examen tiene documentación adjunta, os avisa, ¿vale? Y nada más cliquear os va a aparecer el PDF, ¿vale, Isabel? Bien, eso lo tenemos claro y las dudas. Ay, perdón, no quiero. Eh, no, Isabel, si lo que quiero, no tener pudor por repetir, porque lo que queremos con esta sesión es que quede todo muy claro, ¿vale? Preferimos repetirlo las veces que haga falta, ¿vale? Y ha salido otra vez lo de hacer tablas o hacerlo de forma redactada. Poner todos los objetivos, competencias y ponerlo todos o ponerlo a nivel de nomenclatura. Sobre todo, Carmen, muchas veces también es obvio porque los RA lo vas a redactar, ¿no? Los objetivos, competencias por nomenclatura, pero contenidos y definición de un tema vas a tener que escribirlo, ¿vale? Es como un poco de sentido común también. Eh, lo que queremos es que sea un examen legible, ordenado, ¿vale? Y con eso os puedo garantizar que no vais a tener problemas, ¿vale? No es tan, normalmente ya somos muy, os lo hemos transmitido el porcentaje de, de aprobados, de satisfacción que hay con los exámenes muy alto. ¿Por qué? Porque así engancho. Aquí estamos hablando de actividades, perdón, de supuestos prácticos que, igual que el test que habéis sido capaz de responder, os va a sonar como pocos tiene que sonar, pero es que si tú has hecho la actividad inicial, hablo de diseño curricular, habéis hecho actividad inicial y actividad transversal, lo vas a saber hacer sí o sí, ¿vale? Es más, yo en diseño curricular os lo concreto en los 5 tipos de supuestos prácticos que nos podemos encontrar en diseño curricular, que son los 5 supuestos prácticos que están relacionados con la asignatura, al fin y al cabo, con el diseño de una programación. Nos podemos encontrar, y ahí lo tenéis en negrito, tablas de actividad. Podemos decir un supuesto. Esta presentación os la dejo subida, ¿vale? Elabora una actividad para la unidad de trabajo X. El supuesto práctico te va a contextualizar. Te va a decir el módulo, te va a decir el ciclo, ¿vale? También nos puede decir el bloque de contenido. Cuidado, recordad con esto, no es lo mismo un bloque de contenido uno que un bloque de contenido 4. Recordar que también lo he puesto en algún criterio de rúbrica, algunos grupos y compañeros. Eh, la normativa está redactada ya para facilitarnos un poco el diseño de la programación didáctica, es decir, está de forma ascendente. Lo normal es adquirir el RA1 para llegar al RA2, para aplicarlo. Igual los contenidos. El bloque uno está redactado, perdón, está organizado para que se dé antes, para que el alumno adquiera su contenido antes que el bloque 2, es lo normal. Cuidado que no quiere decir, como Manuel está diseñando, Manuel, hoy te tengo desde el otro día, perdóname, por tu actividad transversal, que quiera hacer un proyecto que luego tenga que meter distintos porcentajes de tantos RA o de tantos contenidos, ¿vale? Eso es una actividad más final. Pero cuidado, porque en el supuesto práctico os va a decir, del bloque uno, pues tú sabes que en el bloque uno vas a diseñar una UT 1, 2, 3, 4, como mucho, va a estar relacionada con el RA1, ¿vale? Si yo me encuentro una actividad automáticamente y está puesta y pone actividad de la unidad de trabajo uno con el relacionado con el bloque, con el primer bloque de contenido del módulo de control de eliminación, tal, 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 tal. Te va a contextualizar. Y tú me empiezas el diseño de la actividad poniendo que está en el tercer trimestre, pues ya ahí dices tú, ay, ahí yo creo que no ha leído bien el supuesto práctico, ¿vale? O con el RA5, ¿vale? Entonces, cuidado porque el supuesto, toda la información que te da es por algo. Bueno, 5 tipos de supuestos prácticos. Elabora una actividad para la unidad de trabajo X y ¿qué va a hacer esa tabla de actividad? ¿Qué te va a pedir? Pues lo que es una tabla de actividad. Un título, una duración estimada, los criterios de evaluación, cómo lo va a evaluar, si vas a hacer qué metodología orientativa, ¿vale? Vuelvo a ser pesada.
en diseño curricular. Es una asignatura muy amplia, está siempre en el contexto de una programación y nosotros no podemos hacer cada vez que hagamos un examen una programación completa. Oye, Mercedes, que yo no sé, no conozco la unidad de trabajo entera o no conozco lo que hay por delante y por detrás. Bueno, no, es algo coherente como si estuviéramos contextualizando siempre en una supuesta unidad de trabajo. Por eso de ahí la actividad inicial y de ahí la actividad transversal, ¿vale? Usar el sentido común. Y la rúbrica podría ser también, ¿vale? Pero sobre todo tabla de actividad. Tabla de, aquí en negrita, segundo puesto. Tabla de evaluación. Oye, Mercedes, que dice que para la unidad X, unidad de trabajo X, designar y describir actividades de la unidad de trabajo. Mínimo cuatro, actividades de diferente tipo y diseñar su tabla de evaluación. Quiere decir que realmente esto es poca cosa. Diseñar las actividades es nombrarlas y describirlas, no es hacer la tabla de actividad. Y luego prepara, según esas cuatro tablas de evaluación, realmente son instrumentos de evaluación, perdón, esas actividades son instrumentos de evaluación. Podrías añadir algo más, una rúbrica, y ¿qué tienes que hacer en la tabla de evaluación? Pues me tendré que ir a la normativa, ver los criterios de evaluación que pueda asociar, porque resulta que estoy en una unidad de trabajo uno con un RA1 y ya sé automáticamente sus criterios de evaluación. Cuidado con esto, os estoy casi solventando, porque decir, ostras, es una tabla de evaluación y yo diseño actividades. ¿Y qué criterios de evaluación? Los de RA1, RA2. Pues el supuesto práctico te tiene que decir dónde estás. Si estás en el bloque de contenido 1, pues estarás supuestamente en el RA1. Ahí lo tienes, ¿vale? ¿Me seguís con esto o voy muy rápida? Sí, ¿vale? Os estoy dando las pistas que no me gustan que os trauquéis en esto, porque olvidéis que, los elementos curriculares son progresivos. Otro supuesto, hemos dicho tabla de actividad, hemos dicho tabla de evaluación, hemos dicho tabla de trazabilidad, ¿vale? Esta la tenéis muy controlada y con las actividades iniciales que me habéis hecho, que recordaré este PER por mucho tiempo. De hecho, lo pondré de ejemplo algunas de algunas tablas porque realmente están muy bien, no por decirlo, realmente con razón decíais, no me da la paginación porque he visto tablas diseñadas muy, muy, muy completas y dignas de cualquier programación que se preste en cualquier centro, ¿eh? Os lo digo de verdad. Eh, Tabla de trazabilidad, es decir, pues te va a decir unos bloques de contenido, un control, es decir, un módulo en concreto, un bloque de contenido y seguramente pues te dice, pues relaciona, incluso a veces para acotar, para que el examen a lo mejor no sea tan necesario, dice, pues relaciona los RA, contenidos y RA y contenidos, nada más, por ejemplo. Y luego, una parte B, diseña al menos 12 unidades de trabajo. Bueno, esto lo sabemos hacer, ¿no? O sea, vamos recapitulando. Tabla de actividad, tabla de evaluación, trazabilidad y diseño de actividades, llevamos tres. Y otra gran tabla que nosotros nos persigue, la diseño de una unidad de trabajo. Pues también el supuesto práctico nos va a contextualizar para que supuestamente de forma dentro de lo que es una programación, leemos un título, qué contenido, qué tipo de actividades haría, la metodología descriptiva, cuáles serían sus criterios de evaluación, o sea, identificar realmente una unidad de trabajo con sus elementos curriculares. ¿Vale? Vuelve a ser la actividad, diseño de en las 5 me refiero, ¿no? Diseño de una actividad, otro tipo de supuesto para diseño, el conjunto de unidades de trabajo, claro, eso es tabla de trazabilidad, identifica el resultado de aprendizaje y su bloque, tabla de trazabilidad, y el último, que no quiero que se me quede atrás, lo tenéis aquí en negrita, que sería una rúbrica, ¿vale? Te va a decir, oye, hay una actividad de evaluación, plantéala, ¿cómo lo harías? Y diseña realmente, a nivel esquemático, la actividad de evaluación, cuál es el grosor de ese supuesto práctico, diseñar una rúbrica. ¿Vale? Es decir, haríamos los niveles de los criterios de calificación, acordaros que no son los criterios de evaluación, nos podemos referenciar en ellos, ahí os lo dejo también. Eh, los niveles la descripción de los niveles de logro, ¿vale? Los niveles de logro arriba, ¿vale? Y eso sería realmente el resumen de lo que tenéis, de los supuestos prácticos que tengamos en diseño curricular. O sea, más claro, Manuel, ahora sí, ¿no? Y bien,
¿qué os dejo en esta presentación? Creo que sí. Pues os dejo un caso, por ejemplo, resuelto. Bueno, os dejo caso tal cual redactado. Diseña tu programación del módulo de control de iluminación y desarrolla lo siguiente. Crea una tabla realizando la trazabilidad de resultados de aprendizaje. Por ejemplo, mira aquí, resultados de aprendizaje y bloques de contenido. Nada de objetivo, nada de competencia. Que nosotros queremos añadirlo, perfecto, pero que la actividad te pide es real, contenido. Vale, estaba leyendo del bloque de contenido. Eh, Resultado de aprendizaje y bloque de contenido, nada más. Y luego diseña la unidad de trabajo, identificando, dándole un nombre realmente y relacionando con esos contenidos, realmente sería una única tabla los dos supuestos, ¿no? Aquí otra forma de redactarlo, de los cinco supuestos que he puesto al principio, pues igual. ¿Qué tipo elabora una actividad de evaluación del bloque uno? Bueno, título de actividad, objetivos, contenido. En negrita, ¿no? En el examen no viene en negrita, pero os lo pongo en negrita para que sepáis que siempre cuando nos encontramos este modelo de supuestos prácticos que tiene bastante cuestiones, es porque son cuestiones de muy poco esfuerzo o muy cortas, ¿no? Darle un título, el objetivo, siempre hay una que realmente es la de más peso, ¿vale? Y en este caso es la elabora la rúbrica, ¿vale? El examen que he enseñado antes, ¿no, Ana María? Creo que sí, pues son aleatorios, ¿vale? De distintos PER. Eh, y aquí, bueno, mira, aquí os lo he puesto como esta presentación. No sé si te refieres al examen o a la presentación que tenemos en pantalla, Ana. Ahora me dice, nada, sí, Manuel, vamos, ya voy concretando, aunque nos queda tiempo, pero voy concretando en esta presentación. En este caso os dejo un caso totalmente resuelto, ¿vale? Que sería este, ¿vale? Diseña las actividades, lo tenéis aquí. ¿Cómo se podría hacer a modo de examen sin tabla? ¿Lo veis aquí? Hombre, no usamos una página para cada, pero pondríamos unidad de trabajo, pues número uno, las fuentes de luz, objetivos, contenidos, orientaciones metodológicas, tipo de actividades y describirla un poco, ¿no? Criterios de evaluación, los instrumentos de evaluación y recursos didácticos. Y así tendríamos perfecto el examen. Esta presentación, la presentación que el caso que ya había trabajado, que es el mismo que el del examen. Sí, pues el examen va a entrar dentro de uno de esos cinco, Ana María. No sé si a lo que te refieres o yo lo estoy entendiendo mal. Y lo que he hecho en esta presentación, que es diferente a la presentación que hicimos en el simulacro de examen, no sé si por ahí Ana, que también esta presentación la voy a dejar subida, es dejarlo relacionado como si yo hubiera hecho un resumen de los contenidos relacionados con esos supuestos prácticos, ¿vale? Os pongo contenido. Si tenemos cinco supuestos, sí, cinco tipologías, vamos a decir, de supuestos prácticos de diseño curricular, ¿no? Tabla de actividad, tabla de evaluación, rúbrica, se me va unidad de trabajo y tabla de trazabilidad, pues yo, por si queréis echarle un vistazo a modo de resumen, os he puesto en esta presentación los contenidos relacionados, cogiendo un módulo en concreto de control de iluminación del ciclo de iluminación, de imagen, perdón. Bueno, pues las famosas, esto está tal cual como si fuéramos yendo a las presentaciones de cada sesión donde se vio. Las famosas tablas de cómo llegamos a hacer una buena tabla de trazabilidad, que viendo, me da hasta cosa explicarlo otra vez, porque viendo las actividades iniciales, pero bueno, aquí está a modo de ese repaso antes de los exámenes, ¿no? La famosa primero los RA, los bloques de contenido, definíamos los bloques de contenido, ¿vale? Lo relacionábamos hasta llegar al diseño de actividades. La secuenciación también nos puede pedir, ¿no? Hacer la relación de contenido con definir las unidades de trabajo. ¿Qué más? Metodología. Pues vimos en su caso cómo planteábamos la metodología, ¿no? Esto está sacada de ese tema cuando vimos el tema 4. Pues hacíamos como tres partes, esa orientación primera, pues una evaluación inicial, voy a hacer una sumativa. Sí, en el caso de hacer que nos pida una metodología completa. Nosotros nos va a pedir siempre dentro de una actividad, dentro de una unidad de trabajo, es decir, que mencionemos, describamos la metodología. Aquí la tenéis
todo lo que se dio en ese tema, las últimas metodologías. Aquí sí es verdad que pues incluso vais a tirar hasta recursos de didáctica, por ejemplo, ¿no? De la asignatura de didáctica, de todas las metodologías que conocéis, ¿no? Yo a nivel de diseño curricular simplemente hacíamos mención, parece que la conexión me está avisando. Y esto está sacado tal cual de nuestras presentaciones. Otro bloque, las tablas de actividad. Bueno, tener en cuenta bien las tablas de, perdón, el tipo de actividades. Y aquí os dejo el resumen sacado de, vuelvo a reiterar, de esas sesiones, de esos temas. Y digamos que está todo a nivel en relación a los 5 supuestos prácticos seguidos. La evaluación, pues está claro cómo hablar de la evaluación y sobre todo, ¿no? ¿Dónde está el real criterio de evaluación? Y sobre todo, ¿qué son las tablas de evaluación? ¿Qué es un supuesto práctico? ¿Cómo identificamos los criterios de evaluación y los asociamos al diseño de actividades que rúbrica? Es decir, ¿cómo se hace una rúbrica? Bueno, es una forma de haber cogido distintos puntos de esas presentaciones y ponerlas todas juntas como contenidos de soporte a esos 5 supuestos prácticos. Yo creo que queda bastante completo, no sé cómo lo veis. Esto lo dejo subido, ¿vale? ¿Cómo lo veis? Leticia, no lo creo. Eh, Realmente es organizarte, más que, bueno, estudiar, por supuesto, pero es organizar, bueno, qué tipo de supuestos tengo, cómo puedo llevar cada uno, cómo me lo puedo encontrar y a qué contenido corresponde, ¿no? A qué corresponde una tabla de evaluación, a qué corresponde una rúbrica, qué tengo que saber de una rúbrica, qué tengo que saber de una tabla de evaluación, tabla de actividad, unidad de trabajo y tabla de trazabilidad. O sea que la verdad que diseño curricular ha sido, no lo sé si estáis conmigo o alguien me puede decir, no, no, no ha sido tan, creo que es una de las asignaturas, todas son igual de importantes. Quizá la extensión de innovación y diseño curricular como que es amplia, es bastante amplia. Leticia me va a decir que no, no lo sé. Bueno, así para cerrar un poco más, ¿no? No sé qué os ha parecido, o ya vamos casi cerrando la asignatura. Es amplia, Leticia, sí, es amplia. Tiene muchos epígrafes los temas, cierto es. Y a nivel diseño curricular, ¿no? Yo acoto a diseño curricular, es una asignatura que tiene bueno, tiene su cuerpo conceptual, ¿no? Realmente hay que saber mucho terminología, hay que ir a una normativa, saberla buscar, saberla leer y, y que al final, sí, Leticia, se traduce en una programación. La dificultad de diseño curricular es que no podemos estar haciendo supuestos prácticos desarrollando programaciones continuamente, ¿no? Entonces, pues esa parte de haber hecho siempre, de daros siempre supuestos prácticos como solucionado al final de las presentaciones de la sesión. Me interesaba mucho que conocieras muy bien la estructura de una programación. Sí, ya nos lo trasladasteis y incluso, bueno, para que también lo sepáis y también os lo trasladó la vicedirectora, bueno, cuando estuvo Victoria en la tutoría, que pues quizás, ¿no? No para este PER, pues acotar un poco la asignatura, darle una vuelta en esa cantidad que tiene por tema. Me alegro, Ana. Y al principio, ¿no? Al principio todos me decían, uy, la normativa, leer un real decreto que no me gusta, ir a buscar la legislación a nivel autonómico, que la habéis vivido bastante en los grupos, espero, bueno, a nivel individual también, ¿vale? Cada página web de cada comunidad es un mundo, eso sí os lo tengo que reconocer. Y lo suyo es hacerse con vuestra comunidad autónoma, al fin y al cabo. Leticia, eso se entiende la aplicación real de tu asignatura. Y espero, Leticia, gracias por ello, pero también os espero que, sobre todo, Leticia, os acordéis de diseño curricular el día que estéis en un centro. Y digas, ostras, ¿por dónde? ¿Por dónde empiezo? Pues quizás el primer documento es la programación.
y creo, y así espero, Leticia, y vamos cerrando un poquito, que igual que sabéis leer la normativa, pues dice, "Ah, va, pero la programación se organiza así, venga, pues voy a ir leyéndome toda esta parte de concreción curricular, pues mira, estos objetivos, estos RA, y ya sabéis que son programaciones didácticas de departamento. Nos quedamos en ese segundo nivel de concreción y toda nuestra labor decía, pues ya está, pues venga, pues voy a hacer. A veces, Leticia, incluso en esas programaciones didácticas, depende del docente anterior, quizá, que haya estado en el módulo, no nos deja la definición de las UT, por ejemplo. Sí nos deja la relación de bloque de contenido, pero no nos deja la UT y nosotros tendríamos que planificarla. A veces hasta mejor, Leticia, cojo porque Leticia ha hecho el último comentario, porque las haces tuyas. Es decir, pues yo hago mi propia planificación de UT en relación, obviamente, a la normativa, a los contenidos y a esos RA, pero cuando viene dada, pues que realmente tenemos que reajustarla. Siempre tenemos la libertad de poder modificarla. Nos la van a supervisar el departamento. Me dice Leticia, no nos vamos a, no nos, nos vamos a acordar, no te quepa duda. Eso espero, pero para bien, Leticia, no lo sé. Espero que te organicemos por redes para tenerte a mano. Pues mira, Leticia, me pasa que muchos alumnos tengo el contacto por LinkedIn y demás, y muchas veces, de hecho, me gusta muchas veces saber de vosotros el que lo estima oportuno, porque encuentro centros que yo he dicho, no, 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 sí, sí, sí os vais a encontrar la programación. Y me dicen, Mercedes, que no hay nada. Pues bueno, son realidades de centro, a lo mejor el mundo privado quizá, el sector privado, eh, que tiene su supervisión, no lo dudo, pero no mejor no tiene una consejería detrás diciendo, oye, mira que tienes que subir la programación, que tienes que subir el programa de adaptación, de atención a la diversidad, o sea que puede ser, ¿vale? Entonces me encuentro realidades y me gusta un montón que los alumnos nos la trasladéis, la verdad. Eh, vale, Leticia, ya me he encontrado. Bueno, pues yo encantada, la verdad que no tengo ningún problema en ese sentido. Incluso muchas veces digo, alumnos, bueno, vais a tener vuestro director o antes para el diseño de la propuesta, cualquier cosa a nivel curricular, pues el aula sigue abierta, ¿vale? Carmen. Nada de tonta, pero no la ley. De las programaciones de la asignatura no podemos coger la del profesor que la hizo anteriormente. Es lo que decía Carmen. Normalmente el docente te va a dejar, ponte yo, ¿no? Este año cambio de centro, por lo que sea, la programación que yo le he entregado al departamento, que la entregué al principio de curso, es la programación didáctica a nivel de departamento, es decir, a lo que llamamos ese segundo nivel de concreción curricular. Están definidas las UT, están temporalizadas, están las tablas de UT, que no está. Pues no están mis rúbricas, no está el diseño de mis exámenes, no está el diseño de mi cuestionario, todo lo que hago online, todo eso, todas las aplicaciones de la atención a la diversidad en concreta está a nivel general, en ese atención a la diversidad, que es un punto de la programación, pero del último nivel de concreción curricular, de las medidas concretas que tuve ese año, ¿no? ¿Vale? Más que modificarla, que podemos modificarla a nuestro gusto, Carmen, y ampliarla. Es que luego ahora viene tu labor de decir, venga, pues ya tengo esta unidad de trabajo y tengo estas actividades, yo tengo que hacer actividades, tengo que preparar pues ciertos documentos, tengo que hacer una presentación, bueno, ahí entra todo nuestro trabajo como docente. Más que cosa de compañero, cogemos la programación que hay de tu módulo. ¿Vale? Muchas veces, pues, no sé, o nos toca la misma asignatura o podemos cambiar incluso dentro del centro de módulos, si podemos cambiar de asignatura. Y bueno, ¿por qué no? Oye, existe una cosa que se llama compañerismo, espero que normalmente que sí. Oye, ¿qué hiciste el año pasado? Mira, pues tengo hasta desarrollar las actividades, te las paso. O sea, a veces nos encontramos muchísima ayuda, es decir, no estamos solos en esto, ¿eh? Ni mucho menos. Carmen, en un mes en septiembre no lo veía viable. Bueno, muchas veces.
No es que lo tengamos todo, todo. Muchas veces yo sé que en la unidad 12 pues he planteado, pues no sé, una presentación, pues la elaboración de un dossier, un cuestionario online, una proyección. O sea, muchas veces no lo tengo todo definido al milímetro. Cuanto más, mejor. Es decir, y ahí quiero hacer también como un examen final. No, a lo mejor no tengo diseñado el examen todavía, tal cual. A lo mejor lo tengo también de otro año, ¿vale? Ya que estamos aquí como afinando la realidad, ¿no? Lo tengo de otro año, de otro compañero y demás. Es decir, los recursos, por eso esos recursos no se comparten, Carmen, son tuyos propios. Yo creo que no sé si estáis conmigo y vamos cerrando, opináis lo que quieras, y ya un poco la sesión como que la damos por finalizada, si tenéis alguna duda pues no solo sobre lo que hemos visto hoy o consultar cualquier cosa que queráis conocer, porque sé que tenéis, la verdad es que el tipo de preguntas me gusta mucho porque realmente de la práctica docente, de la realidad, ¿no? Todavía estamos a nivel de formación o a nivel de la actividad transversal, si tenéis alguna duda, ¿vale? Si algunos ya pues os tenéis que ir, pues hasta aquí sería hoy las dos sesiones que hemos visto. Reitero, dejo la presentación, dejo el modelo de examen está. Vamos a pasar, mi consejo es que paséis la actividad transversal y luego nos ponéis en modo examen. ¿Vale? Jesús, gracias a ti y nosotros nos vemos, bueno, también, no preocuparos, gracias Jesús por decir nos vemos la semana que viene, porque tenemos otra sesión final, la última, la semana 15 que realmente ahí hacemos una especie de clase de refuerzo, de clase de repaso, ¿vale? Pues nada, Leticia, también muchísimas gracias. Es la hora, la cena. Yo todavía estoy en el centro. O sea, Leticia, esto que creo que fuiste tú. No. Oh, Carmen, ya tengo la duda. Lo de las horas, pues, pues todavía estamos en los centros y entra dentro de todas nuestras horas. Nada, que tengáis, gracias a ti, Sara. Cualquier cosa, por favor, en los foros, yo creo que vais muy bien, así que tranquilidad, ¿vale? De cara a la actividad transversal. Si alguien tiene algún problema a nivel de las cuatro asignaturas, de algo técnico que no puede, algo que haya pasado, todo es posible corriendo a mentoría y mentoría nos lo traslada, ¿vale? Para que yo lo tenga en cuenta y podamos solventar la situación o lo que sea necesario, ¿vale? Pues nada, Nuria, muchísimas gracias, que descanséis, que ya mucha tralla también para el lunes, ¿no? Nada, muchas gracias a ti, Nuria, lo que está diciendo Sara, y nos vemos, creo que el miércoles en sesión de mañana. Nada, a ti, gracias, Carmen, a ti. Buena semana también, amada. Nos vemos el miércoles de la semana que viene. Hasta luego.